Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por unirse. El día de hoy, como ya les mencionó Zaira, vamos a hacer la resolución de un caso clínico de hemato-oncología a través de las diferentes plataformas. Y apoyándonos desde la parte clínica, el día de hoy tenemos a 3 ponentes que nos van a ayudar desde sus diferentes especialidades. En primer lugar, tenemos a la doctora Carla García. La doctora Carla García es egresada de La Salle y posteriormente hizo la especialidad de radiología e imagen en el Hospital ABC. Ella también realizó el programa de alta especialidad de resonancia magnética en el Hospital Ángeles Lomas, donde cursa como profesor. Y el día de hoy nos va a ayudar con la plataforma de StatDX. La doctora Denise Leza, ella realizó la licenciatura de médico cirujano en el Tecnológico de Monterrey y se encuentra realizando la especialidad de patología en el Hospital de Baylor en Estados Unidos. También es jefa de residentes de dicho programa de residencias. Y finalmente el doctor Ricardo Terrazas, el doctor Ricardo Terrazas realizó la especialidad de medicina interna en el Hospital Ángeles Lomas y posteriormente realizó la subespecialidad de hematología y la alta especialidad de trasplante en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Él también trabaja en la industria farmacéutica como gerente y también ha trabajado tanto en pregrado como posgrado en diferentes programas de educación. Entonces les doy la bienvenida a ellos y antes de que empecemos a hablar del caso como tal, me gustaría presentarles un poco más acerca de las soluciones que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, en el CEBIAS nosotros tenemos diferentes tipos de soluciones que apoyan al área de medicina. Tenemos soluciones que están destinadas a algunos personajes, por ejemplo, a los médicos, a los estudiantes, a las enfermeras. Y adentro de las que están destinadas a medicina, aún así podemos encontrar divisiones. Entonces, tenemos algunas que van a apoyar a los médicos desde ese momento que son estudiantes y conforme van creciendo en su formación, van a ir requiriendo de otras plataformas para apoyarlos ya de manera más especializada. Entonces, el día de hoy vamos a tratar estas 3 plataformas especializadas del área de Clinical Solutions, que son StatDX, ClinicalPath y ExpertPath Immunoquery. Entonces, nosotros sugerimos que cuando nosotros estamos haciendo el abordaje de un paciente hemato-oncológico, como va a ser en este caso, ustedes ahorita van a ver cómo podemos utilizar cada una de las soluciones desde estas diferentes áreas de especialidad para brindarle una mejor atención al paciente. Entonces, todos los centros donde se trabaje con equipos que son multidisciplinarios podrían ser potenciales usuarios de estas soluciones. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Terrace para que les presente el caso clínico del día de hoy. Gracias, Merit, y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Es un privilegio poder tener esta sesión académica con cada uno de ustedes. Comenzamos comentando que se trata de una paciente de 70 años con los antecedentes de relevancia que estamos viendo en pantalla. Lo más relevante que podemos destacar es la hipertensión arterial sistémica desde 2004, así como diabetes mellitus tipo 2 en 2014. La siguiente, por favor, Merit. Gracias. Ella había comenzado 2 meses antes de su valoración con ataque de estado general, mareo, cefalea no especificada en cuanto a características, había sido algo pues, vago hasta cierto punto. A eso se agregó posteriormente disnea de pequeños esfuerzos, así como dolor en epigastrio y cuadrante superior izquierdo. En ese momento solamente cursó con esta sintomatología, no se tuvo algún tipo de abordaje paraclínico, sino hasta un mes después que acudió a su primera valoración médica y en ese contexto se tuvo un primer acercamiento a sus paraclínicos donde en la citometría hemática se identificó visitopenia a expensas de anemia, que era normocítica normocrómica, A regenerativa, junto con trombocitopenia. Estas citopenias fueron siendo progresivas y pues en ese momento, a no ser de una magnitud pues de relevancia, solo se dejó en vigilancia. Posteriormente, ante este deterioro, se decidió su ingreso para un abordaje más específico
Y para entonces, la visitopenia pues había evolucionado hacia una pancitopenia. Obviamente aquí ya las cifras de las cuentas celulares habían descendido todavía más. Vemos igualmente, ya tenía una hemoglobina de 8,1 con leucocitos en 2.400, neutrófilos totales en 1.200, creo que esto denotaba una neutropenia, perdón, leve, al igual que trombocitopenia de 85,000, que afortunadamente había sido la citopenia menos relevante. Igualmente, a la exploración física, que se documentó de manera relevante, la presencia de esplenomegalia, 2 centímetros por debajo del borde costal, no dolorosa, al igual que hepatomegalia. Por lo menos se alcanzaba a percibir o a palpar o a identificar el borde hepático. Y, pues bueno, se hicieron diferentes estudios de laboratorio de seguimiento, aunado, por supuesto, a la citometría hemática, donde se demostró la pancitopenia. Realmente, con relación a la química sanguínea, no había algún elemento a destacar, lo mismo que en el perfil de hierro, que se reportó como normal. Y en este contexto, pues, me llamó la atención la presencia de beta-2 microglobulina. Pues realmente sabemos que este parámetro puede ser muy variable de laboratorio a laboratorio con respecto a los intervalos de referencia. Sin embargo, bueno, lo que se había tenido aquí, que tenía una elevación pues, prácticamente 10 veces por arriba de lo que se estipulaba de forma local. Y hay que destacar que en todo este tiempo, desde que inició con los síntomas hasta su ingreso, nunca refirió la presencia de síntomas B. Entonces, con base en esto, pero podemos regresar un momentito a la anterior, por favor. Gracias. Aquí lo que podemos destacar finalmente es esta sintomatología, pues digamos, cardiorrespiratoria. La disnea no se tenía algún indicio particular que fuera de origen cardiogénico o algo pulmonar. De hecho, como vimos en los antecedentes, no había alguna situación de riesgo para pensar en algún deterioro orgánico de esa naturaleza. El órgano epigastrio y cuadrante superior izquierdo en parte podía estar relacionado con la esplenomegalia que se estaba identificando y el origen que sabemos que puede ser amplio, diferentes enfermedades, sobre todo aquellas infiltrativas esplénicas que a continuación igualmente comentaremos con mayor detalle. Y pues también lo que llamaba la atención es esta situación de pancitopenia que denotaba un síndrome de falla medular, cuyo origen pues también puede ser diverso. En este caso, pues bueno, más allá de digo, si ponemos sobre la mesa las diferentes categorías que pueden dar origen a un síndrome de falla medular con pancitopenia, pues tenemos un compromiso en el número de progenitores hematopoyéticos, como lo puede ser la aplasia medular, como puede ser otras cuestiones congénitas que obviamente no es el caso de la paciente. Situaciones infiltrativas que pueden ser neoplásicas o no neoplásicas. Las neoplásicas puede haber situaciones hematológicas primarias o secundarias. Bueno, digamos algo que tuviera un depósito secundario en la médula ósea con un fenómeno de mieloptisis, lo cual tampoco ocurrió y eso hasta cierto punto podría descartar que se tratara de metástasis o depósitos secundarios a nivel medular. Y pues bueno, en dado momento, pues alguna cuestión hematológica que se hubiera originado en la propia médula ósea o que hubiera habido una infiltración secundaria de la médula ósea, como pueden ser justamente los linfomas. Sabemos que los linfomas, salvo las pocas excepciones donde existe la identificación de un linfoma primario de médula ósea, generalmente estos se originan en territorios ganglionares, a veces también extraganglionares, no de primera instancia en la médula ósea, pero puede llegar a infiltrar la misma y dar origen a esta situación, entre otras neoplasias, que pues en este caso no estamos identificando en nefrotis de sangre periférica la presencia de blastos, de reacciones leucoeritroblásticas con la presencia de formas jóvenes de la serie granulocítica principalmente, la presencia igualmente de formas inmaduras de los eritroblastos, entre otras cuestiones. Entonces, bueno, en gran parte esto nos orientaría a pensar en una cuestión más linfoproliferativa. Ya estaremos abordando un poco más con respecto a la imagen. Y otras cuestiones infiltrativas no neoplásicas que mencionaba hace un momento, como lo puede ser pues, granulomas por cuestiones infecciosas, principalmente enfermedades de depósito, lo cual no sería tanto el caso de la paciente pues, por la edad que tiene. Y finalmente podría mencionar los
la falla medular por cuestiones carenciales, sobre todo por vitamina B12 ácido fólico, lo cual pues de primera instancia no parecería en cuanto a que los índices eritrocitarios pues no denotaban macrocitosis, entre otras cuestiones, más allá de que, bueno, cuando se menciona aquí vitamina B12 y ácido fólico, que pueden ocasionar pancitopenia cuando la deficiencia es muy importante, pues al final de cuentas no había un reflejo en esos índices eritrocitarios. Entonces, no, con base en esto, esa era una de las sospechas, por supuesto, y pues podemos continuar, por favor. Muy bien, el siguiente paso de esta paciente en ese abordaje diagnóstico inicial fue realizarle una tomografía tóraco-abdominal contrastada. Entonces le cedo la palabra a la doctora Carla para que nos explique un poco más sobre los hallazgos y cómo utilizar la plataforma StatDX. Doctora, está en mute. Gracias. Muchas gracias, Merit. Podemos ver que el estudio que solicitaron para este paciente fue una tomografía de abdomen contrastada. Vemos la aorta que tiene contraste. Y lo que resalta o llama la atención en esta paciente es la esplenomegalia con un vaso mayor a 12 centímetros, con un volumen de 1.263 centímetros cúbicos, además de algunas lesiones pequeñas de aspecto quístico que están señaladas con las flechas blancas, que son múltiples e incontables en el vaso. Otro de los hallazgos que llamó la atención fue también la hepatomegalia, con una lesión que podemos ver en el segmento 8, con reforzamiento con el gadolíneo, y aunado a esto, la presencia de adenopatías tanto en la ventana ortopulmonar, que no tenemos la imagen ahora, pero ahí se encontraba una adenomegalia de 2.6 centímetros y una adenopatía paraórtica izquierda también de 2.2 centímetros adyacente al pilar del diafragma. Y bueno, la verdad es que nosotros en radiología, además de tener la plataforma de StatDX, que es maravillosa, también tenemos la suerte de que tenemos toda esta información que, por ejemplo, nos dio el doctor Terrazas ahorita, y que como radiólogos tenemos que prestar mucha atención de lo que nos están diciendo los clínicos para que realmente saquemos provecho de esta plataforma que es el StatDX. StatDX es una de las soluciones que ofrece el Sevier para los radiólogos. Yo tengo 10 años utilizando esta plataforma junto con todos mis residentes y colegas del hospital, y es una herramienta que utilizamos todos los días. Hago una breve pausa antes de continuar con el caso para presentarles nada más cómo viene la plataforma. Esta es la página principal, donde podemos ver las diferentes categorías por las que podemos navegar. Y si ven en cada categoría, por ejemplo, en este caso sería la de gastrointestinal, pudiéramos entrar por ahí, veríamos que hay 459 temas a revisar, ¿no? Pero sería como empezar a tratar de leer todo un capítulo o todo un libro acerca de medicina, y lo que creo que es más fácil es utilizar esta barra, que es lo que yo hago todos los días, donde dice qué es lo que estás buscando, y la búsqueda debe de hacerse, o se recomienda, o yo lo que les recomiendo que hagan es qué es lo que estoy buscando, no nada más por la imagen, sino por todo lo que me dijo el doctor. Para empezar, cuando el doctor Terrazas entra a mi oficina, pues pienso, algo hematológico está pasando, ¿verdad? Y no es un sesgo, sino es una realidad, ¿no? Y como no es ningún examen en realidad, sino es, los dos estamos buscando la respuesta correcta para el paciente, pues claro que yo pregunto algunas cosas y él me contesta, y al revés, ¿no? Entonces, bueno, aquí el hallazgo podría ser esplenomegalia. Entonces puedo decir, bueno, voy a buscar en cuanto a esplenomegalia, ¿qué me va a decir el StatDX? Y aquí, si se fijan, empiezo a escribir en inglés y me puede hasta inclusive sugerir algo. Esto es lo que estás buscando. Y cuando veo el tema de esplenomegalia, vienen
si se fijan en azul la palabra que yo puse, pero por debajo en blanco más pequeño viene la categoría en la que yo lo esté buscando. Es decir, lo estás buscando en cuanto a hallazgos de gastrointestinal o de ultrasonido. Si ven más abajo, algo que tenga que ver con padecimientos de músculo esquelético, incluso de columna. Y yo ahorita digo, no, yo lo que quiero ver son diagnósticos diferenciales en el tema gastrointestinal de esplenomegalia. Cuando yo escojo esta categoría, automáticamente me dará los padecimientos en azul, en la barra azul dice más comunes, y luego si yo me desplazo hacia abajo, menos comunes, y en otras categorías vendrá raras pero importantes, que en este caso no me lo puso. Pero lo más común es, me dice, bueno, si tú estás viendo esplenomegalia, debes de pensar en cirrosis con hipertensión portal, que en este caso no estamos pensando en eso. Enfermedades hematológicas, y como en este caso está en la oficina el doctor Terrazas, pues yo digo, ahí yo creo que sí podría ser. Viene mononucleosis, si hubiera sido un infectólogo estaría Doctora. pensando. O linfoma, que él ya nos hizo también una explicación de que pudiera ser una posibilidad. Entonces, por ejemplo, puedo poner linfoma esplénico. Doctora, ¿me escucha? Sí, sí. Perdón, doctora, justo, discúlpeme, solo quiero hacer un pequeño complemento con respecto a la diapositiva anterior, con relación a lo hematológico. Ya habíamos comentado acerca de la posibilidad de un síndrome linfoproliferativo. Y justamente usted mencionaba, si nos damos cuenta en la lista de trastornos hematológicos, pues está una entidad que se llama polistemia vera y mielofibrosis. Ambas son situaciones que conocemos en el grupo de enfermedades que constituyen las neoplasias mieloproliferativas y que en general, sobre todo la mielofibrosis, pues puede cursar en parte con citopenias, pero en particular pues hay una elevación de la DHL, hay reacción leucoeritroblástica, entre otras cuestiones clínicas que el paciente no ha presentado de manera global. La brote de sangre periférica y la evolución clínica no correspondía a algo por el estilo, y la polistemia vera pues sabemos que cursa con poliglobulia, lo cual pues el paciente tiene al revés, más bien anemia. Entonces, bueno, leucemia decíamos, normalmente hay agudas y crónicas. Las crónicas se caracterizan por citosis, lo cual no tiene el paciente, y las agudas, pues por la presencia de blastos, lo cual tampoco tenía el paciente. Homoiconopatías, pues tampoco. Entonces, bueno, en ese contexto es que nos inclinábamos más hacia esta situación linfoproliferativa madura. Listo, gracias. No, muchas gracias. Y justo ese tipo de información es la que realmente intercambiamos cuando estamos usando esta plataforma, ¿no? Y entonces a mí me dice el Statix, bueno, pues cuando estás pensando en linfoma esplénico, también tendrías que, por imagen, considerar la parte de metástasis o el diagnóstico de metástasis esplénicas. Claro que el doctor también ya nos dijo que no hay, o bueno, no sé si hay algún dato de algún primario que tenga la paciente, como para que pensemos en metástasis esplénicas, doctor. Perdón, doctora, no le alcancé a escuchar, se cortó un poquito. ¿Hay algún dato que nos haga pensar que la paciente pudiera tener metástasis esplénicas o una enfermedad metastásica? Sí, más que metástasis, como comentábamos, al menos si nos basamos solamente en el síndrome de falla medular que tiene por los datos que hemos ya revisado en la citometría hemática, y decíamos que hay situaciones infiltrativas primarias y secundarias en la médula ósea. Si habláramos de algo secundario, aun cuando sabemos que en medicina no hay nunca ni siempre, y depende obviamente de la enfermedad que esté teniendo, que esté presentando como primaria, al igual que la etapa en la cual se esté identificando, lo más frecuente es que si hablamos, por ejemplo, de una neoplasia sólida, que hubiera tenido actividad a distancia del sitio inicial y que en parte hubiera comprometido la médula ósea, además de las citopenias, podríamos también tener la presencia de mieloptisis en cuanto a la salida de formas jóvenes de diferentes precursores hematológicos o de las células hematológicas en sangre periférica, y no existe, por lo menos en este momento. Les digo, no lo descarta. Al final de cuentas es algo que puede formar parte de los diagnósticos diferenciales, porque puede ser que empiece con los depósitos secundarios en la médula ósea, empiece a ocasionar citopenias, pero que no necesariamente hayamos visto esa reacción leucoeritroblástica o la presencia de formas jóvenes. Entonces,
lo que pudiéramos pensar que no iría tanto en ese sentido es el tiempo de evolución que tuvo la paciente, porque para esa Ok. evolución tan rápida relativamente, pues sí podríamos haber esperado que se presentara este hallazgo nefrosis sangre periférica. Entonces, pues podríamos dejarlo en segundo plano como parte del abanico de posibilidades, pero como una de las menores. Por ello es que igual nuestro enfoque, como pueden ir viendo, sigue siendo un poco más en el sentido de un síndrome linfoproliferativo. Muy bien. En el abordaje de imagen, vemos que aquí nos lanza dos diagnósticos diferenciales, como son la metástasis esplénicas y el linfoma esplénico. Si fuera metástasis esplénica, nos indica que lo más común es que sea una metástasis de mama, de pulmón, ovario, estómago o melanoma, y que sí pudieran tener esa apariencia quística, sobre todo si es melanoma, mama, ovario o endometrio. Sin embargo, en los linfomas, pues vemos aquí que nos indica el STAT-Dx, que es el tumor maligno más común del vaso. Entonces, bueno, siempre hay que pensar en lo más común y que hay 4 patrones diferentes. La esplenomegalia, nada más por sí sola, o lesiones únicas, o lesiones, perdón, están acá, las lesiones multiquísticas y las lesiones miliares que se ven como estas lesiones pequeñas que habíamos visto en el paciente, ¿no? Entonces aquí las vemos donde dice cuáles son los hallazgos por imagen y vemos que son varios patrones por imagen, ¿no? Entonces, pensando en esto, decimos, bueno, a nosotros nos parece que sí pudiera ser un linfoma con un patrón miliar. Y aquí también, volviendo a la plataforma, podemos ver cómo al principio nos arroja los hallazgos clave de imagen y los diagnósticos diferenciales más importantes, y después va desglosando las características generales de la imagen. A mí me gusta mucho que siempre te pone STAT-Dx cuál es la clave diagnóstica o la mejor pista diagnóstica, y aquí nos dice, bueno, lesiones sólidas, múltiples o solitarias, pensar en metástasis, y lesiones infiltrativas difusas, pensar más bien en linfoma, ¿no? Y aquí tenemos lesiones difusas o múltiples lesiones, pero no es una lesión única. Después nos habla de cuáles son los tamaños que debemos de pensar, los conceptos principales, y nos habla de el linfoma esplénico, como les dije, y después viene lo que nos gusta de los hallazgos de imagen por cada una de las modalidades que son pertinentes para este diagnóstico. En este caso, la tomografía nos habla de cómo se ven las metástasis, cómo se ve el linfoma, ya hablé de eso. También de la resonancia, el ultrasonido, hallazgos angiográficos e incluso los hallazgos por PET-CT. Nos habla de que en el 95, tiene un 95% de sensibilidad y especificidad para detectar linfoma, involucro esplénico de linfoma. Y también nos dice al final, la recomendación de imagen es la mejor herramienta para lesiones esplénicas, pues es utilizar la tomografía con contraste. Y aquí viene una parte también muy útil para los radiólogos, que es el diagnóstico diferencial. Entonces, por ejemplo, en este caso no es así, pero si por alguna razón nos dijeran, no podría ser esto pequeños abscesos o infecciones esplénicas, o no podría ser esto un tumor primario del vaso o infartos esplénicos, lo que podemos hacer es seleccionar las diferentes diagnósticos diferenciales con esta icono y luego subimos hasta la parte superior y vemos que dice comparar estos 3 diagnósticos y nos permite esto comparar imágenes, por ejemplo, de abscesos, que aquí los vemos, de infartos esplénicos, que son en forma triangular, de tumores primarios esplénicos, en todas las modalidades, en tomografía, ultrasonido, PET, pero también nos permite comparar los diferentes textos de cada uno de los diagnósticos diferenciales y que podamos leer y ver si sí creemos que es eso o no. Otra cosa muy útil es al final también nos puede hablar de patología, cuáles son las características de la patología. Ya no somos patólogos, pero tener algo de conocimiento de esto, cómo se clasifica y se tapifica, y aquí nos habla de la tapificación de Ann Arbor,
que podemos ver la extensión anatómica tanto de la enfermedad de Hodgkin como la de no Hodgkin, y temas clínicos en cuanto a su presentación, la edad a la que se presenta, si es más común en hombres o en mujeres, la historia natural y el pronóstico, el tratamiento, y al final siempre dice, ¿cuál es mi lista que tengo que verificar para hacer el diagnóstico? Dice, considera, pues, que verificar que realmente no tenga un cáncer primario para saber que esto no son metástasis, y las perlas diagnósticas o de interpretación. Dice, bueno, el tamaño del vaso no es un indicador confiable para decir si hay involucro linfomatoso o no, nos recuerda eso, este resumen, y algunas otras cosas. Pero a mí lo que también se me hace muy útil es que esta plataforma, además de que es muy robusta, a diferencia de otras plataformas que existen de radiología, donde hay mucha información muy útil, muy bien organizada, también nos dice de dónde viene esta información. Entonces, por ejemplo, si yo quiero leer un poco más acerca de alguno de los temas, puedo darle al hipervínculo e inmediatamente leer el artículo, ¿no? O el abstract, por lo menos. Entonces, eso es algo que a mí me gusta mucho porque lo hace mucho más rápido para poder consultar las referencias. Y acá están todas las imágenes, que es lo que nos gusta a los radiólogos ver. Podemos ver diferentes tipos de imágenes. Podemos darle aquí en aumentar. Por ejemplo, estas imágenes, estas lesiones nos recuerdan a nuestro paciente. Es una esplenomegalia mucho más marcada, pero son estas lesiones pequeñas como un patrón miliar que estábamos leyendo previamente. Y abajo nos dice, este es un paciente que tiene linfoma, donde hay un aumento marcado del vaso con muchos nódulos hipodensos, con un patrón miliar. Y si yo quisiera presentar esto en una clase con alguno de mis residentes, o mis residentes tienen que presentar el caso en una sesión, pueden también darle, presionar aquí donde dice bajar la presentación, y automáticamente pueden hacer uso de estas imágenes, lo cual también es muy práctico y es algo que nos permite bueno, hacerlo de manera muy rápida. Ya no lo voy a ver ahí. También podemos decir, bueno, ¿y quién es esta persona o quién nos está dando esta información? ¿Por qué es tan confiable StatDX? Pues porque aquí vemos el autor y podemos incluso ver sus credenciales. Este profesor trabaja en Johns Hopkins, podemos ver si está galardonado en alguna cosa, ha escrito más de 50 artículos, y así de cada una de los temas que pudiéramos buscar. Nada más para terminar de la plataforma, quiero hacer hincapié de los iconos que tenemos a la extrema izquierda, donde vemos que hay 12 aquí donde dice casos, y aquí nos puede enseñar diferentes casos típicos, casos de otras variantes, y que podemos nosotros escoger dependiendo de cuál es el contexto clínico que estamos revisando, ¿no? Si es un paciente, por ejemplo, que tuviera melanoma, pues podríamos poner ese caso, o si pensamos que es un linfoma de células grandes, o si pensamos que es un linfoma difuso, y nos enseña las imágenes con su nota de pie, y podemos también revisar los diferentes casos. Después vemos un icono de un pequeño ser humano que dice 2, y ese es el icono de la anatomía de StatDX, donde podemos, por ejemplo, revisar. Yo todo el tiempo tengo un residente junto a mí y ¿cuánto debe de medir el vaso normalmente? Y entonces él duda o yo dudo, ¿no? Y aquí podemos, por ejemplo, ver el tamaño del vaso, la embriología del vaso, todas las características anatómicas de este tema. Y por último, el diagnóstico diferencial. Y bueno, por ejemplo, no sé, doctor, la pregunta típica sería, si me corrige, doctor, pero ¿y hay algún otro estudio que tengamos que hacer, o qué estudio nos sugiere? ¿Sugiere que hagamos el PET ahorita o lo hacemos después? ¿Cuál sería la indicación más correcta? Y podríamos poner aquí, bueno, si pensamos que esto es un linfoma, podríamos, doctor, no sé, creemos que es un linfoma Hodgkin o un linfoma no Hodgkin, ¿qué podríamos pensar? Sí, doctora. Si estamos pensando en un síndrome linfoproliferativo, lo que se ha recomendado de manera general
obviamente con sus debidas excepciones y especificaciones particulares para algunos casos, es que se lleve a cabo un estudio de PET-CT para no solo identificar áreas con aumento de volumen, sino también con un aumento del metabolismo que pudieran ser susceptibles de biopsia. Por ejemplo, si eventualmente en el paciente se dice, esto es un linfoma, digo, no tenemos en este momento esa seguridad, fue una sospecha, por lo menos en cómo hemos comentado la forma en que se llevó el abordaje del caso. Pues bueno, también hay linfomas primariamente esplénicos, ¿no? Puede haber alguna situación como el llamado linfoma marginal esplénico, entre otras cuestiones, que no tiene alguna infiltración en otra área, pero hay otros que finalmente sí tienen actividad ganglionar y que pueden tener actividad secundaria en vaso. Entonces, generalmente, a diferencia de lo que se estipula para diferentes enfermedades hematológicas, donde el aspirado y biopsia de médula ósea cumplen con un papel diagnóstico, no es el caso de un síndrome linfoproliferativo, pensando en un linfoma. Digo, si hablamos de una leucemia linfocítica crónica, que en parte también lo podría ser, bueno, ahí sí, pero en general, enfermedades con infiltración ganglionar y extraganglionar distintas de la médula ósea no es la pauta. En el caso del paciente que estamos viendo, al tener una falla medular, sí se requiere forzosamente este estudio para descartar las diferentes causas que hemos comentado, confirmar, o cuando ya tenemos datos clínicos que nos orientan a pensar en descartar de primera instancia varias de las entidades que les comentaba, pues es indispensable confirmarlo a través del estudio histopatológico de la médula ósea. Entonces, regresando al punto de PET-CT, nos permite identificar no solo que eventualmente el vaso tenga una captación particular, sino también captaciones en otras áreas, idealmente ganglios linfáticos que pudieran ser susceptibles de biopsiarse y que en el caso de comparar la sensibilidad, y no diríamos tanto ese término de sensibilidad, sino la precisión diagnóstica que tendríamos pensando en que se tratara de un linfoma, si evaluamos un ganglio versus una pieza quirúrgica de un vaso, el resultado de una esplenectomía, pues es preferible contar con ganglios linfáticos, por cierto, dicho sea de paso, que son biopsias excisionales y no incisionales, no por BAF, o no fragmentos como tal, lo que tendríamos que obtener, porque digo, el patólogo es algo que requiere forzosamente que sean ganglios completos para evaluar no solamente características morfológicas generales, sino la arquitectura completa de ese ganglio, además de hacer las tinciones de inmunohistoquímica correspondientes. Ya en el caso que no encontráramos nada en PET que fuera susceptible de biopsiarse, sobre todo hablando de ganglios linfáticos, pues bueno, ya nos iríamos con el vaso y complementaríamos, por supuesto, con la médula ósea por tener esta pancitopenia que denota un síndrome de falla medular. Si pensáramos también de primera instancia que se tratara de un linfoma Hodgkin versus no Hodgkin, bueno, esto puede ser un poco engañoso, más allá de que el diagnóstico histopatológico será el estándar de oro, una vez que se lleve a cabo la biopsia con las características que les he mencionado. Si nos basamos solo en la parte clínica, pues generalmente los linfomas Hodgkin tienden a tener actividad supradiafragmática y no hay tanta actividad extraganglionar. Repito, no es algo general. Hay varios casos, por supuesto, de linfomas Hodgkin que pueden cursar de esa manera, pero no es lo habitual. Habitualmente esto es más característico de un linfoma no Hodgkin. Entonces, ante esta disyuntiva, pues nuevamente cobra relevancia la necesidad de hacer la confirmación histopatológica, porque incluso, pues hablando de un linfoma Hodgkin, también tenemos el clásico y el no clásico. El clásico tiene el comportamiento como se los acabo de describir, y el no clásico quizá tendría más a un comportamiento de un linfoma no Hodgkin. Entonces, es muy variable y en ese contexto, pues sería nuestra pauta. Si por algún motivo no fuera posible hacer PET-CT, pues bueno, la otra recomendación es que se haga una tomografía que llamamos generalmente de manera como jerga médica, una PANTAC, que sea cuello, tórax y abdomen, por supuesto hacia la pelvis, idealmente con contraste, es algo que también debemos tomar en cuenta. Hacer una tomografía simple no es lo más adecuado en cuanto a que pues no estaremos evaluando con precisión las zonas que podrían tener estas infiltraciones. Entonces cobra mucha relevancia mencionar estas características. Ok. Bueno, y bueno, en cuanto a contestar la pregunta si acerca de medicina nuclear, pues podemos
nada más para terminar ya con el PET, con el StatDX, les quería nada más mostrar cómo nos puede dar, por ejemplo, algunas gráficas de qué ganglios debemos de tomar en cuenta, como decía el doctor, de dónde hasta dónde tengo que estar buscando por las diferentes cadenas ganglionares que son pertinentes. Y, por ejemplo, aquí a la extrema izquierda, aquí sí hay una tabla donde podemos hacer también uso para la etapificación, si es que nos recordamos. Entonces, cuando son temas donde hay etapificaciones, medidas o alguna herramienta que debemos de recordar, pues aquí nos da muy bien la pauta el StatDX. Nos habla también, por ejemplo, de cuándo hay que hacer los estudios y, bueno, nos dice que debemos de hacerlo para etapificarlo, obviamente, antes de cualquier cosa, para encontrar un ganglio, como decía el doctor, donde poder hacer la biopsia excisional, y si no es así, pues harán la esplenectomía. Y también cuándo después del tratamiento debemos de repetir el estudio, y aquí nos habla de 6 a 8 semanas después de quimioterapia o cirugía, hay que repetir el estudio, 8 a 12 semanas si se escogió por la radioterapia o se eligió la radioterapia, y 2 a 4 semanas cuando se utilizaron factores estimulantes de colonias. Entonces, bueno, este es la plataforma de StatDX, podríamos seguir y seguir, pero bueno, vamos a seguir con el caso y esto es más o menos lo que les quería yo mostrar de la plataforma que usamos todos los días. Nada más quiero... Muchas gracias, doctora y doctor Terrazas, por su importante aportación tanto a la explicación de la plataforma como a la explicación de los linfomas. Entonces, continuemos con el caso. Posterior a que se realiza esta tomografía de abdomen del paciente, en la evolución, la paciente se le también realiza un aspirado de médula ósea, así como una electroforesis de proteínas. No obstante, como la paciente continúa con sintomatología, se decidió hacer una esplenectomía con biopsia de ganglios. Entonces, se obtiene este material de la cirugía. Entonces, le cedo la palabra a la doctora Denise Leza para que nos explique un poco de la interpretación de las laminillas de patología y nos explique la plataforma de ExpertPath e ImmunoQuery. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí podemos ver en la pantalla que recibimos un vaso. Este vaso su tamaño es aumentado, tiene un aspecto nodular y el color es un poco más pálido de lo que estamos acostumbrados para un vaso normal. Pero bueno, vamos a revisar qué vimos bajo el microscopio. Si podemos dar la siguiente slide, muchas gracias. Esta imagen se presenta bajo un objetivo bajo, un poder bajo, y podemos ver que tiene un borramiento de la arquitectura normal del vaso. Hay un infiltrado de células neoplásicas que está expandiendo la pulpa blanca y desplazando la roja. En un más alto poder, en la siguiente diapositiva, podemos ver que hay un infiltrado con inflamación mixta. Hay linfocitos, hay histocitos epitelioides y también eosinófilos. Y también en el centro de la pantalla podemos ver que hay dos células que tienen un tamaño más grande. La de la derecha parece ser binucleada y la de la izquierda es más mononuclear. Entonces, analizando las dos imágenes, podemos ver que esto se trata de un proceso neoplásico. El diagnóstico diferencial que está pues ganando en mi proceso de pensamiento médico debido a estas células grandes que podemos observar. Pienso primero en un linfoma de Hodgkin, en este caso sería de celularidad mixta, porque vemos mucho infiltrado inflamatorio, pero también hay que descartar otras cosas como un linfoma de células B difuso o también puede ser por este tipo de características un linfoma de células grandes anaplásico. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla para enseñarles cómo podemos ver en ExpertPath cómo podemos ayudarnos a llegar al diagnóstico definitivo. ¿Están viendo todos mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. Cuando entras a ExpertPath, esta es tu página de inicio. Se parece mucho a StatDX, entonces voy a ser un poco más breve, debido a que el tiempo ya lo tenemos un poco limitado,
pero en general la manera en que está organizado es muy similar a StatDX, solo que como en patología nos gustan los colores, tenemos mucho rosa y morado. Pero podemos ver que tiene todas estas categorías. No solo se limita a patología anatómica, sino también tiene patología clínica. Por ejemplo, podemos ver que tiene temas de cómo se maneja el laboratorio, temas de medicina de transfusión, entre otros. En este caso, lo que nos interesa es pues el vaso, entonces voy a hacer clic aquí en esto, en este tema de spleen, y vemos que tenía 94 subtemas, viene muy completo, y como al igual que StatDX, no solo se limita a patología, sino también vienen cosas normales, como en este caso la histología. Entonces podemos ir abriendo pestañas y vemos que tiene desde introducción, cómo se procesan los specimens y biopsias, aspirados de parasitología, procesos no neoplásticos, pero como ya revisamos nuestras laminillas y vemos que sí se trata esto, lo más probable, de un proceso neoplástico, pues no voy a hacer hincapié en cada uno, pero solo les estoy enseñando a grandes rasgos cómo se divide. Entonces, nuestro paciente pues tiene una neoplasia, podemos ver que hay diferentes categorías, linfomas, leucemias, metástasis, pero bueno, en este caso lo más probable es que estemos lidiando con un linfoma. Entonces aquí abro esta categoría y vemos que hay muchos tipos de linfomas, cada uno viene con muchísimas imágenes y referencias. Podemos ver aquí que, por ejemplo, el linfoma folicular tiene 26 imágenes y 13 referencias. También te dice cuándo se updateó por última vez. Y así cada uno, y quiénes son los autores, al igual que en StatDX. Yo ya seleccioné mis 3 principales diagnósticos diferenciales de acuerdo a la morfología que observamos bajo el microscopio, y estos son los 3 de los que les hablaba. Entonces vamos a ver cómo se ve cada uno, y estoy usando la función de comparar los 3. Está muy padre esta función porque no solo puedes comparar las imágenes, también puedes comparar el texto. Aquí si le pongo texto en cada uno, lo primero que te arroja son las cosas más importantes de este diagnóstico, la terminología, problemas clínicos, cómo se ve al microscopio y sus principales diagnósticos diferenciales. Y si te vas a cada uno compara lo mismo. Entonces eso es muy bueno porque todo está muy estandarizado. No es de que, este tema tiene mucho y muy a fondo y de otro tema casi no viene nada. No, aquí todo lo vamos a tener muy similar, y al igual que en StatDX, también nos van a poner diagnósticos diferenciales, perlas de qué es lo que debes de saber, qué es lo que debes de checar antes de darle finalizar a tu diagnóstico y hacer tu reporte. Los diagnósticos diferenciales, eso es el diagnostic checklist, y todas las referencias. Entonces, vamos para arriba, vamos para no leer tanto, pero enfocarnos en ver las imágenes para ver qué se parece a las imágenes del microscopio que estamos observando en esta paciente. Vamos a regresar a imágenes en cada uno. Y por ejemplo, aquí en el linfoma de células B difuso, podemos ver que también hay, como al igual que nuestro paciente, algunas células grandes que se llaman centroblastos, a la vez mezclados con muchos linfocitos. Sin embargo, estas células se ven un poco diferentes, tienen como un contorno blanco alrededor, que es como una retracción de la célula. Eso no lo observamos en el nuestro. Entonces vamos a ver el siguiente, que es el linfoma de células grandes anaplástico. Este es un tipo de linfoma de células T, y si damos al siguiente, podemos observar que las células grandes tienen este tipo de núcleo en herradura. Entonces, eso tampoco lo estamos viendo en nuestra paciente. Por último, en el linfoma de Hodgkin de celularidad mixta, podemos ver que hay este infiltrado inflamatorio y estas células binucleadas que son muy características del linfoma de Hodgkin, las células de Rich-Steinberg, y podemos ver que también hay imágenes de inmunohistoquímica. Estas células van a ser positivas para CD30, al igual que CD15, en la mayoría de los casos, entre otros.
Bueno, entonces ahora voy a enseñarles otra plataforma que se llama Immunoquery. Aquí, cuando te metes, esta es tu página de inicio. Y para llegar a Immunoquery, para ayudarte a llegar al diagnóstico final, puedes construir paneles de inmunohistoquímica porque hay muchísimas tinciones que se puede hacer. Entonces, esto es una herramienta muy útil que te ayuda a llegar al diagnóstico final más rápido. Y puedes buscar tanto por diagnóstico, o sea, que aquí puedo escribir yo linfoma de Hodgkin. Perdón, no, escribí mal. Y te aparecen los diferentes tipos de linfoma de Hodgkin y construir un panel así, seleccionando diversos y construyendo un panel, o si no, por anticuerpos, que es en el caso que lo vamos a hacer. Por ejemplo, digamos que a ratito vamos a ver las imágenes, pero que nuestro paciente sea CD30 positivo, CD15 positivo y otro anticuerpo que se llama MOM1. Entonces, si le doy clic aquí en construir panel, me va a arrojar mi principal diagnóstico diferencial, que en este caso son los tipos de linfoma de Hodgkin. Pero bueno, si podemos regresar, voy a dejar de compartir pantalla y si podemos regresar a ver cuál fue el diagnóstico, quiero decir, cuál fue la inmunohistoquímica de nuestro paciente. Aquí podemos ver que el paciente es, las células grandes que estábamos observando son CD30 positivos. Al igual que, si vemos a la siguiente, también son CD15 positivos. Este patrón de tinción es membranoso alrededor de la célula, pero también es perinuclear. Y lo que está tiñendo aquí es el aparato de Golgi. Está muy bonita esta tinción. Y también es MOM1 positivo. Esta es una tinción nuclear. Entonces podemos decir que en nuestro diagnóstico final, que llegamos, bueno, estos son los demás resultados de inmunohistoquímica que fueron negativos. Y en el resultado final, el reporte dice que el paciente tiene esplenomegalia, 996 gramos, y tiene una infiltración de linfoma Hodgkin clásico de subtipo celularidad mixta. Se hicieron también biopsia de ganglios linfáticos con el mismo resultado, y también se hizo una biopsia de médula ósea que arrojó lo mismo. Y que también, estos no son las imágenes reales del paciente, pero así se viene en el paciente y las células se teñirían CD30 positivo y CD20 negativo, que es un marcador de células B. Muchas gracias, doctora Leza, por su contribución a la parte de patología. Entonces, ya llegamos al final, al diagnóstico final de este caso hasta el momento. Entonces, llegamos a la conclusión que estamos tratando con un linfoma de Hodgkin, variedad celularidad mixta, y según el involucro que estamos teniendo en los especímenes de patología, se le considera un Arbor 4. Entonces, le cedo la palabra al doctor Terrazas para que nos explique qué es lo que seguiría con este paciente. Gracias, Merit. No, es una disculpa que Arbor se escribe sin H, no nos habíamos dado cuenta que estaba mal. Y sí, digo, finalmente hay varias metodologías para clasificar la extensión de la actividad de un linfoma. La clasificación de Ann Arbor es una de ellas, ha sufrido diferentes modificaciones a lo largo del tiempo, pero bueno, finalmente sigue siendo una base muy parecida. Y hay otras especificaciones en el caso también de los linfomas Hodgkin que nos permiten igualmente evaluarlo de manera paralela. Pero si nos basamos en Ann Arbor, igualmente sabiendo que la infiltración hepática, infiltración esplénica no contigua a ganglios linfáticos denotarían actividad o infiltración independiente a la vecindad de ganglios linfáticos, pues esto automáticamente lo clasifica como un 4, aunado por supuesto a la infiltración de la médula ósea, que bueno, se confirmó, la falla medular está siendo dada por infiltración de la misma, obviamente compromete el proceso hematopoyético fisiológico con estas citopenias. Hay que recordar, bueno, más bien hay que especificar que es distinto hablar de un aspirado, una biopsia de médula ósea o biopsia de hueso también llamada, en términos de que para poder evaluar infiltraciones generalmente es indispensable la biopsia más que el aspirado en términos de poder identificar
no solo el patrón de infiltración que tendría este tipo de enfermedades, sino también la inmunohistoquímica correspondiente. En el aspirado, pues como tal, observamos la morfología, pero no podemos identificar estas situaciones, salvo que complementemos con una citometría de flujo que podría darnos cierto indicio, pero que, bueno, como tal no podríamos suplir al 100% el papel de la biopsia de hueso y el estudio de histopatología como corresponde. Entonces, dicho lo anterior, podemos igualmente tener cierto soporte con respecto a ciertas decisiones terapéuticas que nos brinda la plataforma. En un momento les comparto mi escritorio, es prácticamente algo ya muy breve para que podamos identificar justamente estas situaciones. Entonces, ¿ya ven mi pantalla? Ya, doctor. Sí, doctor. Ok, bueno, entonces tenemos aquí Nicalpad. Como nos decía Merit, esta plataforma está un poco más orientada hacia los profesionales de la salud que atienden neoplasias, pero bueno, finalmente también puede ser de consulta general para colegas que están relacionados con ese tipo de enfermedades, como los propios médicos internistas. Entonces, esto es un apoyo, es un soporte que nos permitiría también tomar cierta orientación y complementarla, por supuesto, con otros recursos que nos permita tomar una decisión terapéutica completa y correcta. No podríamos pensar en basarnos solamente en una de las fuentes. Entonces, bueno, vemos que tenemos varias opciones. Aquí, más allá de lo que podemos observar en la parte inicial de Home, con algunos avisos como lo que nos compete con COVID-19, pues tenemos en esta parte la posibilidad de incluir los casos de nuestros pacientes y con base en los diagnósticos que se hubieran establecido, pues poder navegar por las opciones que nos da, como lo que veíamos aquí de poder ya seleccionar un diagnóstico con base en lo que hemos comentado, y en este caso pues nos iríamos directamente en los trastornos hematológicos sanguíneos. Bueno, la redundancia, no pretendo decir hematológico sanguíneo, sino hematológico y trastornos de la sangre, como viene también especificado en el encabezado. Nos iríamos al linfoma y leucemia linfocítica crónica, que obviamente pues, es una entidad relacionada con linfoma no Hodgkin de linfocitos pequeños. Entonces, bueno, aquí ya selecciono, como ustedes pueden notar, pues se da diferentes detalles con respecto a la categoría que hemos seleccionado. Y una vez que tenemos ya la claridad con relación a la enfermedad de nuestro paciente, pues seleccionamos en este caso lo que la conclusión diagnóstica. Y como podemos notar, una vez que se ha seleccionado una de estas categorías, automáticamente queda pues descartado lo que tendríamos como siguientes opciones si habláramos de un linfoma no Hodgkin indolente o agresivo, donde ya se selecciona lo no aplicable. Entonces nos vamos con el siguiente punto. Aquí seleccionamos nuevamente, bueno, bien, con base en lo que hemos llegado como conclusión, la etapa 4, que bueno, llegaba a estipularse previamente A o B, dependiendo de la presencia de síntomas B, pues hubiéramos seleccionado aquí esta parte, como pueden notar en mi puntero. No siendo así, pues nos vamos a la 4A. Ya no es algo que se utilice tanto, pero al final lo podemos seguir identificando. Línea de tratamiento, pues siendo un diagnóstico reciente, seleccionamos que es de primera línea, la edad de la paciente que es mayor de 60 años, y con base en esto el sistema nos da una sugerencia de tratamiento que obviamente les digo está basada en diferentes referencias. De hecho, justamente la plataforma nos permite no solo visualizar e identificar lo que pudiera ser como conveniente para nuestro paciente, sino también estas referencias, como vemos en la parte de links, nos lleva a diferentes páginas y donde podemos profundizar un poco más en esta propuesta. Entonces, lo que nos sugiere la plataforma es el uso de brentuximab, un anticuerpo monoclonal dirigido contra CD30, de acuerdo a lo que veíamos desde el punto de vista patológico, al igual que la combinación de esos tres fármacos
que es doxorubicina, vinblastina, dacarracina, que forman parte del llamado ABD, aunque aquí le quitaríamos la bleomicina, que es el estándar de oro todavía en el tratamiento de primera línea de un paciente con linfoma Hodgkin, aunque bueno, también está el BCOP para ciertos escenarios. Entonces, aquí vale la pena destacar que cuando no se usa la bleomicina, se llega a suplir por brentuximab, sobre todo en contextos donde el paciente tiene un compromiso pulmonar y que para el efecto es conveniente llevar a cabo pruebas de función respiratoria, principalmente espirometría, para identificar si el paciente estaría o no en condiciones para recibir la bleomicina, que sigue siendo una recomendación por sobre el esquema que podemos notar de brentuximab, pero que al final pues es una decisión clínica. Por eso les digo, debemos considerar todos los elementos, revisar también otros recursos complementarios para poder tomar la mejor decisión. Entonces, bueno, más allá de lo que nos sugiere la plataforma, es conveniente destacar que los fármacos conocidos como antracíclicos o antraciclenos, como es la doxorubicina, pueden tener cierta acumulación hacia tejidos como el miocardio y comprometerlo en un mediano o largo plazo. De tal forma que cualquier paciente, sobre todo de estas edades, que va a recibir o que puede recibir este tratamiento que incluye este medicamento, se llega a necesitar la realización de un ecocardiograma para determinar la fracción de expulsión de ventrículo izquierdo y que podamos tomar una correcta decisión sobre darle o no el medicamento o hacer un ajuste con respecto a las dosis estipuladas. Por eso es lo que vemos también aquí. Entonces, bueno, eso es lo más relevante. Como les comentaba, en algún momento podemos también tener otras opciones. Y para finalizar, más allá de lo que nos permite visualizar la plataforma en esta sección, si nos vamos a Pathway Viewer, podemos igualmente acceder a la misma información, pero en forma de documentos PDF. Como pueden notar, igualmente tenemos aquí el apartado de linfoma y leucemia linfocítica crónica, donde podemos tener un índice general de todo lo que la información que podemos encontrar en la plataforma, ya no dirigida con un caso clínico en particular, como lo vimos inicialmente, sino pues como si fuera un índice en un libro de texto. Entonces, bueno, aquí en dado momento podríamos irnos también al linfoma Hodgkin clásico en primera línea, en una etapa 4, en un paciente mayor de 60 años, que es lo que estoy resaltando. Si hago clic aquí, pues podemos identificar información similar a lo que de manera un poco más personalizada nos arrojaba la plataforma, e igualmente con diferentes hipervínculos o links para poder profundizar un poco más en lo que se está sugiriendo dentro de la misma. Entonces, básicamente es esto. Creo que por el tiempo no se comenta que me extienda un poco más. Te cedo la palabra, Merit, y continuamos. Muchas gracias, doctor Terrazas. Les agradezco a todos los asistentes por haberse conectado a esta sesión. Espero que les haya sido de utilidad tanto en el aspecto clínico como en el aspecto de aprender todos los diferentes recursos que contamos para hacer un poco más fácil su vida en la práctica clínica. Les agradezco también a los ponentes por su valiosa contribución. Creo que todos aprendimos un poco más del linfoma, ya sea que lo veamos todos los días o que no estemos involucrados. Fue muy educativa la sesión. Y pues los invitamos a quedarse también en sintonía con nosotros. Vamos a estar haciendo estas dinámicas también el próximo año con diferentes casos clínicos y diferentes plataformas. Entonces, que tengan muy buena tarde a todos. Hasta luego.